Bueno, estudiantes, en este video voy a hablar de dos aspectos muy importantes y es respecto a los gráficos de movimiento, los gráficos de velocidad respecto al tiempo. Es algo que debieron haber notado en los problemas que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, si yo tenía un gráfico de velocidad contra tiempo, digamos que fuese esto, aquí velocidad en metros, tiempo en segundos, y yo diera esta gráfica de esta forma. Pongamos aquí otro pedazo acá, y bueno, entonces digamos que aquí se movió a 50 metros por segundo, y pues aquí vamos a hacer una escala. Cuando ustedes vean una escala, ustedes tienen que darse cuenta de cuánto en cuánto va. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Digamos esto así. Bien, ustedes no tienen inconvenientes en hallar la velocidad en el intervalo 1. Sabemos que es de 50 metros por segundo. La velocidad en el intervalo 2 sabemos que es de, digamos aquí, 20, digamos que es, no le va a hacer justicia a la escala que estoy usando acá, pero yo quiero resaltar una cosa. Aquí digamos que es de 30 metros por segundo. Digamos que a mí me preguntan cuál es la distancia que recorre en el intervalo 1. Entonces, para la distancia en el intervalo 1, usted lo que haría entonces, como la velocidad es constante, y cuando la velocidad es constante sabemos es que no hay aceleración, que no hay fuerza, porque si hubiese aceleración ganaría o perdería velocidad. Entonces, la velocidad constante, podemos utilizar la relación que hemos trabajado, ¿sí?, de velocidad, distancia, tiempo. Entonces usted simplemente multiplica v por t. O sea que la distancia en el intervalo 1, usted lo que hace es multiplicar el 50 metros por segundo y por el tiempo, que es 7 segundos, ¿cierto? Cancelamos segundos y obteníamos que la distancia es 350 metros. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. La velocidad, asimismo puedo hallar la velocidad, la distancia en el intervalo 2, que sería 30 metros por segundo. Lo multiplico por el tiempo, que son de 7 a 9, hay 2 segundos. Y obtenemos que la distancia en el intervalo 2 son 60 metros. Bien. Ahora yo quiero resaltar algo en este tipo de problemas. Cuando usted está multiplicando v por t, ¿sí?, que es lo que hacemos para hallar la distancia en un gráfico de velocidad por tiempo, fíjese este espacio. Si yo resalto este espacio, esa figura es un rectángulo, ¿sí? Y en esa figura del rectángulo, entonces, si a ese rectángulo le saco el área, si yo preguntara cuál es el área de ese rectángulo, entonces usted multiplicaría base por altura, ¿sí?, por altura. En ese orden de ideas, la base ¿cuánto es? 7. Y la altura ¿cuánto es? 50. Y obtenemos los 350 metros. Entonces, lo que quiero que entiendan, muchachos, es que cuando usted tiene un gráfico de velocidad contra tiempo, ojo, solo funciona si el gráfico es de velocidad contra tiempo. Si el gráfico es de velocidad contra tiempo, para saber la distancia que recorre un móvil, usted solo debe sacar el área. El área en este caso, entonces, como lo hice acá, 7 por 50, porque es un rectángulo. Y eso nos daría entonces los 350 que obtuvimos acá. Veamos para este segundo rectángulo, ¿sí? El área entonces sería igual a base 2 por altura por 30 igual a 60 metros, que es lo mismo que obtuve acá. Entonces, cuando yo les dé un gráfico o ustedes vean cualquier gráfico que diga velocidad y que la otra variable sea tiempo, ojo, aquí tiene que decir velocidad y aquí tiempo. Bastará con que usted saque el área. Hay muchos movimientos que nosotros vamos a trabajar
y que y todos los movimientos, o sea, hay movimiento uniformemente acelerado, movimiento parabólico, bueno, todos ellos nos van a generar gráficas de velocidad contratiempo, pero el concepto de área es muy importante que usted lo tenga claro. Si usted le dan un área, un gráfico de velocidad contratiempo, usted solo saque el área y va a obtener la distancia automáticamente. ¿Esto para qué? Para generar una estrategia que yo pueda aplicar ante cualquier movimiento. Y de ahí van a analizarse otro tipo de movimientos. Esto lo analiza y lo descubre el señor Newton. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un movimiento un poco más complejo, digamos que me dan esto acá, aquí pongamos esta línea, aquí pongamos esta línea y bueno, acá. ¿Listo? Entonces 10, 20, 30, menos 10, menos 20, menos 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me dan, por ejemplo, ese gráfico. Tenemos el intervalo 1, el intervalo 2, 3, 4 y 5. Es bueno dividir entre intervalos para poder entender de qué estamos hablando. Y yo le digo a usted, bueno, determine cuál es el desplazamiento y cuál es el espacio. Perdón, aquí el desplazamiento, con la flechita arriba significa que es vectorial, ¿no? Esto es desplazamiento, posición. Aquí, sin la flechita arriba, entonces es el espacio recorrido, la distancia recorrida. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hallar? Las distancias que recorre en cada intervalo, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo podría aplicar la formulita, pero es más rápido si yo hago esto. El área en ese intervalo es 3 por 30 igual a 90. En el primero recorrió 90 metros. Como el área está sobre el eje X, es positiva. En el intervalo 2, fíjese que esta línea la voy a resaltar. Pero una línea no tiene área como tal. Entonces la distancia que recorrió es 0. ¿Sí? Acá, el área de esto. Entonces, de 5 a 7, ¿cuánto hay? 2. 2 por 10. 2 por 10. Eso nos da 20. Y positivo. En el cuarto, entonces será esta área. ¿Cuánto hay? Hay de 7 a 10, son 3. 7 a 10 son 3 segundos. Por la altura es menos 10. Eso nos da menos 30. Fíjense que ahí nos dio los menos, el signo menos. ¿Por qué? Porque como está debajo de la línea, pues es porque se está devolviendo. ¿Listo? Y en el intervalo 5 también es negativo. Entonces son 2 unidades por menos 20. Eso nos da menos 40. ¿Listo? Entonces ya podemos calcular cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia. El desplazamiento sería 90 más 0 más 20 menos 30 menos 40. De una forma más ágil. Me falta el menos 30. No, ahí está. Listo. Entonces 90, 110, 80, ¿sí? 180 y 40 a 40 metros. Si me preguntan espacio, 90, 0, 20 más 30 más 40, o sea, todo positivo, 90, es un 20, 110, 140, 180. ¿Listo? Entonces, este método es mucho más ágil, ¿sí? Mucho más rápido y es un concepto que es vital para todos los movimientos que vamos a continuar viendo. Es este gráfico de velocidad contra tiempo, solo aplica si es velocidad contra tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si nos dan un movimiento un poco diferente? Sí, este movimiento lo vamos a trabajar, pero yo creo que vean la generalidad de
¿cómo podemos usar este mismo planteamiento para un movimiento que digamos no hemos trabajado en el momento? Digamos que sucede un gráfico de velocidad, algo así. No, quitemos este de acá más bien. Pasemos más bien la hoja. Por eso no nos... Bien. Entonces nos dan un gráfico. Aquí así, muchachos. Dicen, bueno, entonces este es un gráfico de velocidad contra tiempo, pero es un movimiento que nosotros no hemos visto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Qué pasa? En este movimiento que es de velocidad contra tiempo, el auto va ganando velocidad, y en los movimientos que nosotros hemos visto no aumenta velocidad, la velocidad siempre era constante. Pero yo les pregunto, bueno, entonces la distancia que recorre aquí, ¿cuánto será? Esto son unas fórmulas ya más complicadas, pero yo lo que quiero que entiendan es que nosotros sabemos que en un gráfico de velocidad contra tiempo yo tengo que sacar solamente el área y voy a obtener distancia. Entonces, ¿qué figura es? Esto es un triángulo, y luego sé que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Vamos a construir, voy a resaltar el triángulo que nosotros obtenemos acá. Entonces vean aquí el triángulo, aunque ahí yo creo que ya es suficientemente evidente en la figura. Esto es lo que se llama base, esto es la altura. Y estoy usando un criterio que obtuve a partir del movimiento que ya hemos visto. Entonces, el área, la base es 5, por la altura 60 sobre 2, ¿cierto? Entonces eso nos daría 150 metros. O sea, 6 por 5, 300 dividido 150 metros. Esa es la distancia que está recorriendo el móvil en ese intervalo. Entonces, siempre el área bajo la curva de un movimiento de velocidad contra tiempo es distancia. Entonces digamos que nos dan un movimiento un poco más complejo. Ahora nos dan esto aquí así, tran. Y ya estamos mezclando el movimiento que vimos con otro tipo de movimiento. Vamos a hacerlo un poquito más extendido hasta acá. Entonces, velocidad en metros por segundo, tiempo en segundos. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la distancia que recorrió este móvil? 3, 5, solo voy a poner acá los números que me interesan. 30 y aquí 50. Bien. Y yo les digo, bueno, hallen la distancia que recorrió ahí. Bueno, entonces aquí tenemos un primer intervalo, un segundo intervalo y un tercer intervalo. ¿Listo? Entonces, en el primer intervalo, ¿qué distancia recorrió? Entonces usted hace la figurita. Es un triángulo. En el segundo intervalo, ¿qué distancia recorrió? Usted tendrá que hacer la figurita, un rectángulo. Y en el tercer intervalo, perdón, ¿qué distancia recorrió? Si miramos la figurita, entonces usted dice, bueno, aquí hay dos figuras. Una es un triángulo y la otra es un rectángulo. Entonces, el procedimiento para resolver esto sería, la distancia en el intervalo 1, pues es el área del intervalo 1. ¿Y qué figura es? Triángulo. O sea, base por altura sobre 2. La distancia en el intervalo 2 es un rectángulo. Entonces, base por altura. La distancia 3 van a ser dos figuras. El área del rectángulo más el área del triángulo. Y el área del rectángulo es base por altura y la del triángulo base por altura sobre 2. Entonces apliquemos eso a ver. Distancia en el intervalo 1, base 3, por altura 30 sobre 2. La distancia en 1, ¿cuánto es?
Entonces será 90 dividido 2, 45 metros. Y lo hice con el área. La distancia 2, ¿cuál va a ser? Base, de 3 a 5 hay 2, ¿cierto? Vean, aquí hay 2 unidades, 3, 4, 5, y hacia arriba hay 30. La distancia en el intervalo 2 son 60 metros. Y positivos todos porque está sobre el eje X. Si estuviera abajo sería negativo. La distancia 3 entonces, la del rectángulo, de 5 a 10 hay 5. Por altura, ¿cuánto mide altura? 30. Vean, 5 por 30. Aquí lo voy a poner. Y el de aquí será base, mide también los mismos 5 por la altura, pero la altura va de 30 a 50, o sea, 20 sobre 2, o sea, más 5 por 20 sobre 2. La distancia 3, 150 más 50, 100 dividido 50. Y luego la distancia 3 será 200 metros. Entonces, si me dicen cuál es la distancia que recorrió, pues será la suma de 45 más 60 más 200. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es que entiendan que el área es distancia. El área es distancia. Voy a hacer entonces acá un último ejercicio de práctica. Esto va a ser muy importante para la evaluación, muchachos, porque es un concepto que generaliza y lo que nosotros vamos a buscar es generalizar. Bueno, entonces empecemos a ver aquí así. Tan. Bajemos aquí así. Tran. Pongamos esto aquí así. Tran. Y esto aquí así. ¿Listo? Velocidad, recuerde que tiene que ser en velocidad. No puede ser otra variable. Entonces, 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Negativo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos a hacerla de 2 en 2. 16, 18, 20, 22, 24. Listo. Bueno, entonces, ¿cuántos intervalos hay? 1, 2, 3 y 4 intervalos. Vamos a poner un quinto intervalo. 26. Que haga esto así. Para aplicar de una vez todo. Y con eso terminamos. Va a ser rápido, ¿listo? Intervalo 1. Distancia del intervalo 1. Pues distancia en el intervalo 1. Base. 2, 4, 6, 8. Base por altura sobre 2. ¿Y por qué así? Porque es un triángulo. Entonces, 8 por 3, 24, 24, 242, 120 metros en el intervalo 1. Intervalo 2, distancia. Otro triángulo. ¿Cuánto tiene de base? 2, 4, 6. Por la altura. Dividido 2. O sea, 90 metros. Intervalo 3, distancia 3. Es bueno que usted lo raye. Se da cuenta ahí qué figura es. Es un triángulo. Base 2, 4. La base es 4. Por la altura, menos 40. Sobre 2 porque es un triángulo. Entonces eso nos da menos 80 metros. ¿Listo? Negativo porque está debajo. Está abajo de la línea central, lo cual implica que sea negativo. Ahora aquí vean. ¿Qué figura es? Un rectángulo. Entonces el área base 2, 4, 6. Base 6 por la altura. Y no se divide entre 2 porque es un rectángulo. Menos 240 metros. Y luego la distancia 5 es la más difícil. Casi no la hago, pero bueno. Entonces, ¿por qué es la más difícil? Porque tiene un, voy a resaltar harto, rectángulo. Y además tiene un triángulo. Bien, entonces usted hace área de este rectángulo. Base 2, porque aquí hay 2 unidades. La altura, fíjese que la altura llega a menos 40. Ese es el rectángulo.
más, ahora la del triángulo. Esto iba de 10 en 10, menos 50 menos 60. Entonces, el triángulo, el triangulito este, ¿cuánto tiene de base? 2. ¿Cuánto tiene de altura? De 40 a 60, pues hay 20, pero es negativo porque está abajo. Y sobre 2. O sea que la distancia 5 es menos 80 más, esto nos da 20, pero es menos 20. Entonces nos da menos 80 y más por menos da menos, o sea, nos da menos 100 metros. Si nos preguntan cuánto es esto, pues todos serán positivos, ¿no? Cogemos nuestra calculadora, 120 más 90 más 80 más 240 más 100. Todo positivo. Y eso nos da 630 metros. Pero si nos preguntan esto, desplazamiento, posición, será 120 más 90 menos 80 menos 240 menos 100. Y eso nos da menos 210. ¿Listo? Hay otro aspecto que quiero recordarles porque de pronto lo dejamos pasar por encima de cuando vimos relación entre magnitudes, y era este tipo de rectas. Voy a dar aquí esta recta, voy a dar aquí, yo sé que esto ya lo deben saber, pero bueno, pero ya nosotros vimos relaciones lineales. En las relaciones lineales, entonces siempre trabajamos para establecer ecuaciones. Pero aquí yo quiero resaltar una cosita sobre algo que ya había dicho. Digamos que y, x, bueno, y. Bien, ya aquí voy a poner otras dos. Voy a hacer una aquí, una así. Y voy a hacer una última, digamos que así. Cuando vimos lo de la recta, relación lineal, cuando pasaba por cero era fácil, ¿no? Pero pues digamos que aquí vamos a tomar una recta que no pasa por cero y yo pido la ecuación, porque en la evaluación vi que algunos pues cometieron algunos errores, 40, 50, 60. Entonces la idea de este video es que tengan como un apoyo para repasar para la evaluación. Entonces, si yo preguntaba aquí la ecuación, usted tiene que buscar puntos exactos. Yo voy a tomar este punto y voy a tomar este punto. Recuerde que todas estas tienen la forma y igual a mx más b, donde m es la inclinación. Lo primero, en este de acá, la pendiente es mayor que 0. O sea, si va hacia arriba, la pendiente es positiva. Pero si va hacia abajo, la pendiente es negativa, o sea, menor que 0. ¿Listo? Negativa, aquí positiva. Y aquí la pendiente es 0, porque no tiene inclinación. Aquí la pendiente también es menor que 0. Entonces, yo les decía, hallen la constante. ¿Y cómo hallábamos la constante? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero yo les decía, no, pues esto es también más fácil. Usted hace el triangulito, usted mide cuánto tiene de altura. Entonces, aquí, 10, 20, 30. 10, 20, 30. 30. ¿Tiene cuánto tiene de base? ¿Listo? O podía reemplazar. Pues usted cogía las ecuaciones aquí, x2, y2 y x1, y1 y reemplazaba. Pero la idea es que tengamos argumentos más ágiles, ¿listo? Entonces aquí la constante, que es la misma pendiente o inclinación, es igual a 30 sobre 4. Siempre y sobre x. Entonces aquí la pendiente, la ecuación como nos quedaba. Y es igual a 30 dividido 4, entonces la mitad, 15, la mitad 2. 15 medios de x más el punto de corte con y, que es ¿cuánto? 20. Y teníamos la ecuación. Este es de pronto algo que yo no habíamos ahondado. 5, 10,
15, 20, 25 y 30. Entonces, hagamos el triángulo. Pues lo más fácil en este caso, hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escoger acá, hacer el triángulo. ¿Y qué va a pasar? Usted va a hallar la constante. ¿La constante cuánto es? 30 sobre 6. O sea que la constante me está dando 5, porque 32, 6 es 5. Pero ojo, como este es como va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Si usted hace la formulita de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pues eso le va a dar el negativo. Tomemos a ver unas coordenadas. Digamos que yo tomo esta coordenada. Esa coordenada es 1,25. Y yo tomo esta coordenada. Esa coordenada es 5,5. Miren, 5 acá, 5 acá. Veamos. Esto es x1, y1, x2, y2. Y empiezo. Y2, 5. Menos 25. Sobre x2, 5. Menos x1, 1. 5 menos 25 menos 20. 5 menos 1, 4. Y eso nos da el menos 5 que habíamos obtenido acá. Entonces matemáticamente les tiene que dar. Y el criterio de la ecuación es la misma. O sea, la ecuación ¿cómo sería? Y menos 5 por x más 30. Porque el punto de corte es 30. Si les apareciera algo como esto, pues la pendiente es 0. Entonces, ¿cómo nos queda la función? Y es igual, digamos que aquí pasó por 30. Es igual a 30. Porque solo es el punto de corte. Porque vean, y mx más b. Esto es 0, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Solo el punto de corte. O sea, cuando la línea sea horizontal, solo vamos a tomar y igual a 30. Si el problema es como esto, entonces digamos acá. Nos dan acá, nos da 2, 4, 6. Y aquí entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, ¿la ecuación cuál sería? Primero es negativa la pendiente. Entonces, ustedes tienen que hacer el triangulito para que se den una mejor idea del problema. Ahí está. ¿Cuánto mide? Entonces, 2, 4. Entonces, ¿cuánto mide de altura ese triángulo? De altura, de aquí hasta aquí, cada cuadrito valía 2. Entonces, 4. ¿Cuánto tiene de base? 30. Siempre es y sobre x. O sea, 4 dividido 30. No siempre el de arriba va a ser mayor. 4 sobre 30, x más el punto de corte, 6. Luego y, la ecuación va a ser la mitad de 4, 2, la mitad de 30, 15, 2 quinceavos de x más 6. Listo, muchachos. Voy a dejar unas ecuaciones, algo para que practiquen, pero pues es más a manera de que practiquen, no va a ser de carácter obligatorio. Que tengan un feliz resto de día, muchachos, y que estén muy bien.